días. ¿Cómo están, alumnos de la clase del módulo 5 de liderazgo, conflictos y negociación? Estamos conversando en el marco del diplomado de e-learning en gestión y desarrollo de personas, impartido por la Universidad de Santiago de Chile para la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Comentarles que el objetivo general de este curso es que en el marco de la necesaria descentralización y entendiendo el desarrollo de nuestro país desde el desarrollo regional, este curso busca profundizar el conocimiento en estrategias de gestión de personas para agregar valor a la gestión municipal y gubernamental. Todo esto aplicando herramientas técnicas y humanas para el desarrollo institucional y de gestión de personas. En cuanto a los aprendizajes esperados para este curso, les puedo comentar que buscamos que se conozcan algunos estilos de liderazgo, identificar sus fortalezas y debilidades, comprender sus particularidades, así como cuál es el rol central de toda jefatura en la dirección estratégica de personas. Para lo anterior es necesario conocer algunos elementos clave para el ejercicio de un buen liderazgo, comprendiendo la relevancia de las relaciones laborales en la gestión organizacional y conocer algunos antecedentes estadísticos sobre las relaciones laborales y el diagnóstico social en el sector público. Las clases se van a desarrollar en 4 instancias. La primera de ellas es el estilo de liderazgo y sus definiciones, la segunda el manejo de conflictos, la tercera sobre negociación y la cuarta va a resumir estos 3 tópicos anteriores para poder generar un rol del líder en la organización en su ámbito directivo público, uniendo los conceptos de liderazgo, sus definiciones, los conceptos del manejo de conflictos y las estrategias de negociación para un buen desarrollo organizacional. Profundizando un poco más en las clases, les puedo comentar que la clase 1 sobre estilos de liderazgo y sus definiciones buscan el definir lo que es un líder, el guiar por un camino, sirviendo de indicador de ruta y conociendo las aptitudes y capacidades de quienes son guiados, permite que ese camino sea recorrido de una mejor manera. En este sentido, la clase busca que podamos definir quién es un líder, cuándo se es un líder y diferenciar si es que estas aptitudes de liderazgo pueden ser formadas o son de nacimiento, ¿cierto? Esto es importante de diferenciar. ¿Por qué? Porque si pensamos, como dicen algunas de las teorías, que el líder nace y no se hace, entonces no tiene mucho sentido el formarse, sino que hay que buscar a una persona que cumpla con las condiciones que necesitamos. No obstante, si creemos que el líder se puede formar, perfeccionar y avanzar profundizando en sus aptitudes, entonces estamos en un camino correcto y podemos desarrollar esas aptitudes de una mejor forma. ¿Para qué? Para que las necesidades que tiene hoy día nuestro país logren encontrar respuesta en la gestión de nosotros, de ustedes, en sus lugares de trabajo, para que puedan dar una mejor respuesta a las necesidades que van a identificar. Durante el curso se ha hablado sobre la administración, sobre las características de esta administración, y más adelante se va a hablar, por ejemplo, sobre las características del género, el cómo identificar diferencias de género en las políticas públicas, en el desarrollo y en la formulación de los programas y posterior ejecución, permite que tengamos una mejor acción sobre el resultado. Y en ese sentido el líder tiene que identificar cuáles son estas necesidades, potenciar sus equipos de trabajo y desarrollar en ellos las capacidades de dar una mejor respuesta institucional. Para eso vamos a ver cuáles son las diferencias de ser un líder o un administrador
cuáles son los tipos de liderazgo y las teorías que estudian el liderazgo, con el objeto de poder diferenciar entre las teorías basadas en las características y comportamientos o en la contingencia y determinar cuál es la más apta para poder dar una respuesta organizacional. Posteriormente, en la clase 2 vamos a hablar sobre el manejo de conflictos. ¿Qué es un conflicto? ¿Cuándo estamos frente a un conflicto? Y esto necesita de una intervención de un gestor, de un líder, ¿cierto?, que permita sacarle rinde a una situación que permite crecer a la organización si es que es bien direccionada. Si no, vamos a encontrarnos con conflictos que van a ir destruyendo a la organización y en ese sentido el nivel de respuesta siempre va a ser más pobre. Diferenciar las causas que motivan el conflicto, el identificar cuáles son las partes que intervienen, si es que el conflicto es a nivel personal, si es a nivel grupal o de la organización, y el poder determinar si es que este conflicto es verdadero o falso, o si es que es contingente o de desplazamiento, está bien o está mal atribuido, y si es que los resultados son los esperados o no, si es que el conflicto tuvo un desenlace constructivo o destructivo. El distinguir estas acciones nos van a permitir enfrentar de una mejor forma el conflicto y poder direccionarlo. Finalmente, tenemos que identificar cuáles son las estrategias de comunicación que nos permiten enfrentar el conflicto de una mejor forma. Definir y conocer a la organización siempre es básico y fundamental para poder encontrar una correcta respuesta. Y el asignar las responsabilidades antes de que tengamos que pasar la cuenta, por decirlo así, es fundamental para que podamos avanzar coherentemente dentro de la organización. Si nosotros no conocemos a la organización, si nosotros no conocemos cuáles son los parámetros institucionales que nos definen y no conocemos la intervención que debemos desarrollar, ciertamente el direccionamiento del conflicto no va a ser el adecuado. En la clase 3 vamos a hablar sobre negociación. ¿Cuáles son los resultados de la negociación? ¿Cuáles son los estilos de negociación? Y, por supuesto, también dentro de ello poder identificar si es que vamos a buscar una estructura de ganar-ganar, si vamos a ceder y alguna de las partes de negociación prefiere perder para poder avanzar en el desarrollo de las situaciones, o también si producto de los conflictos y de no poder lograr una mejor solución, una mejor negociación, en definitiva se desarrolla un perder-perder. Para esto vamos a analizar en particular la teoría de Thomas y Gilman para afrontar el conflicto. Dentro de ella vamos a hablar sobre los elementos taxonómicos que definen si es que nos estamos moviendo en un nivel de asertividad adecuado o la calidad de cooperación que se da genera que tengamos un ambiente más competitivo o de compromiso, de colaboración, ¿cierto? Y entonces, identificando estos parámetros vamos a poder gestionar de una mejor forma. Finalmente, la clase 4, como les decía anteriormente, va a hablar sobre el rol del líder en la organización y el rol del directivo público. Para esto vamos a conjugar los factores que se han conocido en las clases anteriores para poder dar una mirada prospectiva, centrarnos en lo que va a pasar en el futuro y prepararnos para ese futuro para que a través de una coordinación podamos lograr el desempeño que deseamos. Les deseo que tengan un muy buen aprendizaje, que puedan enfrentar también este periodo de pandemia de la mejor forma posible, que se encuentren bien ustedes y sus familias y que salgamos adelante juntos de todas